Un saludo, que Dios les bendiga grandemente. Yo quiero decir hoy algo en relación con las religiones y las ideas políticas o los argumentos de los humanos. He llegado a la conclusión que las religiones lo que hacen es confundir a los humanos. Los dominan, les hacen entender ciertas cosas que no están respaldadas en la palabra de Dios. Yo me quedo con lo que dice en Romanos 1:16. El apóstol Pablo estaba muy claro. Dice así: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y hoy en la actualidad, una multitud de personas serán lo que quiera que sean, pero desconocen el significado de lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Él estaba muy claro. Y él tenía motivos para expresarse en esa forma, porque él fue seleccionado por Dios para divulgar el Evangelio. No las mentiras que nos están divulgando los políticos, usados por el diablo. Las religiones, eso no viene de Dios. Nosotros los humanos que estamos en esta tierra tenemos que entenderlo así. ¿A dónde le conducen al ser humano las religiones? A la confusión. Y las religiones, esta es mi opinión, están dentro ya de la iglesia. Ojalá que no estén dentro del Vaticano. Los creyentes lo tenemos que entender. Si yo me dejo llevar por el Evangelio, nadie me va a confundir. Y en la actualidad, una multitud de personas están despreciando el Evangelio, no les dicen nada. Las mentiras de los humanos, que en muchos casos son dirigidos por el diablo. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy muchas personas confían en el hombre negativo. Yo tengo que confiar en Dios. Los que confían en Dios no serán confundidos. Salmo 25, versículo 3. Tendríamos que entenderlo así, que somos hechuras de Dios y Dios quiere que oiga su voz, no las mentiras de los humanos. Y por eso en este mundo hay tanto sufrimiento. ¿Quién hace posible los enfrentamientos, las ideas políticas y las religiones? Los musulmanes adoptan su religión, sus ideas políticas y que hacen enfrentar al ser humano. Y los políticos con sus ideas. Eso es lo que se maneja en esta tierra. Ojalá que me estuviese equivocando, pero eso es lo que se ve. Y no hace falta ser inteligente para darse cuenta lo que están aportando esa gente. Sufrimiento, confusión. Porque el ser humano los cree, viendo los sufrimientos, los resultados, lo que aportan estas personas, los unos y los otros. Y todavía hay personas que los está apoyando. Negativo. Yo me tengo que dirigir, llevar por el Evangelio de Jesucristo, por su palabra, que en mí se dé un cambio, una transformación. Cuando los humanos lleguemos a esa conclusión,
nos dejemos llevar por la palabra de Dios, despreciemos las religiones, las ideas políticas, va a haber paz en esta tierra. Solo tendríamos que entender. Experimentando tantos sufrimientos, tantos engaños, y el ser humano no se da por vencido. Hay personas que lo están apoyando, los que apoyan a los comunistas. ¿Qué hace el comunismo? Predica la igualdad. Qué bello. Ellos viven la igualdad. El comunismo, lo queramos entender o no, está en desacuerdo con la palabra de Dios. ¿Y qué hacían en Rusia? Los que tenían ideas políticas en contra del comunismo, los que creían en Dios, los llevaban a los campos de Siberia a trabajar al hielo. Y eso los humanos lo tenemos que entender. Y eso ha sido palpable. Los torturan hoy también por causa de las religiones y las ideas políticas. Y la gente experimentando ese sufrimiento, esos desacuerdos con Dios, y hay personas que no lo entienden porque no confían en Dios. Por eso el ser humano, quien quiera que sea, se tiene que volver a Dios. No confiar en los humanos. Dios espera tal comportamiento de nosotros, que dependamos de su palabra. Su palabra es la luz a los humanos, teniendo en cuenta lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es para mí una luz, la luz de mi sendero, así lo dice. Eso, y los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender, dejarlo llevar por su palabra. No confiar en lo que mencioné anteriormente, en las religiones y en las ideas políticas y otros argumentos que están esparcidos por ahí. Y la gente los confunden, sus líderes, dirigidos por el diablo. Esa es la actitud que demostramos o demuestran algunas personas en esta tierra. Esas personas tienen que reflexionar, tienen que orientar su vida en la palabra de Dios. Y cuando el ser humano se vuelva a Dios sobre las religiones, las ideas políticas y todo eso que manejan estos títeres del diablo, va a haber paz. Pero el ser humano, dejándose llevar por sus argumentos, sus creencias, desemboca en todo eso. Confía en las religiones. Yo tengo que confiar en Dios, depender de Dios. Estas religiones son los que crean los conflictos. Dios no se complace en eso. El Evangelio de Jesucristo a mí no me conduce a que yo me exprese en esa forma, en que invente conflictos. Esos son los resultados de los humanos. Dios me hace entender que tengo que ser comprensivo, que tengo que depender de su palabra, rendirle culto a Él. Hoy hay personas que le rinden culto a los presidentes, a los políticos. Y ese es el resultado de algunos países.
Dios lo permite, pero Dios no se complace en eso. Al nombre de Jesús toda rodilla se doblen en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria de sus padres. Filipenses 2, versículo 13. Eso nos tendría que decir algo, pero a muchas personas eso no le dicen nada. Lo que escucha en la calle, lo que le hace entender que hay cosas que son mentiras, pero hay personas que están por la mentira, quieren que le prediquen mentiras, de inmundicias, de perversidades, de bienestar que no consiguen. Cuando el ser humano dependa de Dios, va a conseguir la paz. Solo en Dios descansa mi alma. Salmo 62, versículo 2, versículo 6. Los humanos, desconociendo la palabra de Dios, desembocamos en lo que dije anteriormente. Por eso hay una respuesta para este mundo. Volvernos a Dios, vivir su palabra, para que entonces dé el cambio, la transformación, y entonces en esta tierra va a haber paz. Y todos los políticos que tengan buena voluntad, quien quiera que sea, lo tiene que entender, que tiene que depender de Dios. El ser humano, hay personas que tienen buena voluntad, pero en sí es limitados. Pero en Dios no hay limitaciones. Y Dios conoce el futuro del ser humano y sabe dónde va a desembocar. Conoce Dios el futuro de los humanos, y Dios quiere que nosotros le pongamos atención a su palabra, que dependa de Él, no de los argumentos de los humanos. Y desde que apareció el ser humano en esta tierra, siempre, casi todo el tiempo, lo han dominado las religiones, las ideas políticas, una serie de cosas. Vemos los años que estuvo Israel en Egipto, cómo estaban allí esclavizados. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, vio lo que allí sufrían, y por eso Dios los sacó los 430 años que tuvieron en Egipto. Dios no se complacía en ese sufrimiento de ellos. Hoy Dios tampoco se complace en el sufrimiento que estamos viviendo. Los pueblos, las naciones, esclavizados, como dije anteriormente, por las religiones, las ideas políticas. Por eso el ser humano, con tantos años de historia, viendo los resultados, lo que ha vivido el ser humano en los tiempos pasados, tendría que entender, tendría que reflexionar qué ha conseguido. Siempre o casi siempre, todo el tiempo, los políticos le dicen lo mismo, los mismos engaños. Prometen mucho, no siempre cumplen, algunas veces. Pero lo que Dios promete, se cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir como nosotros. Nosotros nos engañamos. En esta tierra mentira, traición. Cuando el ser humano no depende de Dios. Cuando no depende de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios. Para mí lo más importante tiene que ser escuchar la voz de Dios. Salmo 95, versículos 7 y 8. ¿Cuántas veces recito esa cita? Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy los humanos lo tenemos que entender. Tenemos que escuchar su voz. Para que cambiemos, para que no nos sumerjan en la oscuridad. Los políticos, los medios de comunicación, las modas, así. Con todo eso al ser humano lo manejan,
la música también, pop y otras. Lo esclavizan, lo confunden. Esa es la actitud que estamos presenciando los humanos en esta tierra. Porque Dios respeta nuestra libertad. Y el ser humano puede hacer con su vida y con su cuerpo lo que le venga en gana. Pero el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Tenemos que empezar por Cristo. Él es la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La respuesta a este mundo. Estoy, como he dicho en otras ocasiones, en las academias, en las escuelas, centros de enseñanza. Los medios de comunicación lo tendrían que divulgar. No siempre. Porque ellos imponen sus normas. Y en las escuelas tienen que divulgar lo que ellos quieren, lo que a ellos les interesa. Y los políticos lo saben muy bien. Y los jueces, las Fuerzas Armadas y medios de comunicación son usados por los políticos. Y les ponen unas normas y ellos las tienen que seguir. Y por eso este mundo va como va este mundo. Antes que seguir esas normas, los humanos tenemos que seguir la palabra de Dios. Dios no nos esclaviza. Los humanos esclavizan al ser humano, lo tortura, lo oprime, lo confunde, lo usa como quiere. Nosotros tenemos que despertar a los humanos. Dios no es eso. Dios es libertad. Dios es paz. Dios es comportamiento. Dios no es injusticia. Los humanos muchas veces, no todos, están envueltos en la injusticia. Eso no viene de Dios. Por eso yo tengo que seguir el Evangelio de Jesucristo. Ahí está la paz, ahí está la libertad. Tenemos en cuenta lo que dice en Juan 8, versículo 32. Si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vivimos el Evangelio vamos a ser libres de tanta injusticia, de tanta perversidad, de tantas cosas opuestas a la palabra de Dios. La persona que no es libre no tiene paz, no está bien. Cuando uno es libre tiene paz. Dios nos va a liberar de las inmundicias que nos faltan, de las opresiones, de cuántas cosas en este mundo se maneja. Eso es en la actualidad, lo que estamos viviendo, pero no solo ahora. Desde que el ser humano apareció en esta tierra, al ser humano siempre lo han manejado y lo siguen manejando, con tanto intelecto, tanto conocimiento, tanto doctorado desde la universidad. No tengo nada contra eso, y con todo eso el ser humano lo manejan. Las ideas políticas, las normas de los humanos, eso no viene de Dios. Esos son los argumentos que utiliza el diablo para confundir a los humanos, para esclavizarlos. Él sabe dónde puede llegar el diablo, a quién utilizar. Él utiliza a esas personas. Son títeres del diablo. ¿Y qué hacen esas criaturas conducidas por el diablo? Que crean enemistades, conflictos, desavenencias, inmundicias, perversidades, confusión. No hace falta ser intelectual, no hace falta ser sabio para entenderlo.
que eso en la actualidad es lo que se maneja. Por eso una cosa son las religiones, las ideas políticas, otra cosa es la palabra de Dios. Cuando el ser humano reflexione, se vuelva a Dios, le abra las puertas de su corazón, va a ser feliz. En esta tierra no hay paz, porque el ser humano no cumple los mandamientos de Dios. En la antigüedad era con el pueblo de Israel, no es ahora solamente con el pueblo de Israel, es con los moradores que estamos en esta tierra. Por todas las partes lo mismo, al ser humano lo confunden, le hacen entender cosas que no son así, que son mentiras. Por eso el ser humano tiene que despertar. Tiene que arreglar su vida delante de Dios. Escuchar su voz. Y cuando el ser humano lo entienda, va a ser dichoso en esta tierra. Dios no se complace en el sufrimiento, en las injusticias, en las torturas, en los abusos, en la idolatría. Cuando los humanos oprimen al otro ser humano, Dios no se complace en eso. Los humanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios, es cuando desembocamos en todo eso. Por eso es el momento de que nosotros reflexionemos, despertemos, que tenemos que cambiar nuestra fe. No son las religiones, es la palabra de Dios. Nos hará libres si nosotros la queremos recibir. Si el ser humano no la recibe, no sabrá dónde va, confundido. Hoy muchas personas están confundidas, los mismos políticos, estos que divulgan estas religiones, estos argumentos, eso no viene de Dios. Y eso es lo que abunda, porque el ser humano no escucha la palabra de Dios. Por eso el ser humano tiene que reflexionar. Durante tantos años experimentando sufrimiento por causa de lo que dije, de las religiones, de los partidos políticos. Ojalá que alguna criatura pueda reflexionar y entender, pero no solamente una, sino los que estamos en esta tierra, lo pudiésemos entender y nos volviésemos a Dios, porque somos hechura de Dios. Yo estoy aquí por voluntad de Dios, no estoy aquí por Buda, ni por la religión que manejan los hindúes, ni por el comunismo, ni por la masonería, ni todo eso. La masonería también está aportando en la iglesia su confusión. Manejan al ser humano, es contradictorio que ella que va en contra de Dios y se meta en la iglesia, contradictorio. Por eso hay los líderes que representan la iglesia, tienen que reflexionar, tienen que actuar. Ojalá que reflexionen y tomen determinaciones conforme Dios les indique, no conforme yo quiera. La iglesia tiene que sanar. Hay corrupción. Escuchando tantos testimonios, ya sabemos lo que ha vivido, cómo ha procedido. Tiene que volverse a Dios. Dios es la respuesta para este mundo. Eso lo tengo, sobran las religiones.
sobran las ideas políticas, nuestros argumentos. Nosotros tiene que dominar la palabra de Dios, porque somos hechura de Dios. Aquí nadie puede decir en esta tierra que se encuentra por su propia voluntad. Dios me creó a mí, creó a este mundo. Génesis 1:27, Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen suya, a imagen de Dios. Los creó macho y hembra. Y luego que dice a continuación, crecer y multiplicaros. Ahí también hay algo para decir. Las mujeres que hacen uso de las pastillas anticoncepción lo tienen que entender. Hay que romper con eso, con la idolatría, con las modas, con las inmundicias, con las perversidades que nos faltan. Sobran las fiestas, sobran las drogas, sobran las bebidas alcohólicas. Eso que venimos manejando. Eso es los humanos. Si queremos tener parte con Jesucristo, lo tenemos que entender. Dios a mí no me ha constituido como juez para juzgar a nadie, pero tampoco me ha constituido para decir mentiras. Ahora tengo que decir todo eso, porque la palabra de Dios no está encadenada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Yo tengo que decir lo que quiero y lo que no quiero. Para que alguna persona de buena voluntad tenga la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Para que tenga paz. Pero no solamente para que tenga paz. Para que se ponga en camino de la salvación. Quizás hay personas que piensan que todo termina aquí. Yo sostengo que después de esta vida hay una mejor o peor. Cuando yo muera depende cómo haya sido mi comportamiento. Esta es mi creencia. Si yo no lo crees, no lo iba a divulgar. Pero a mí mi fe me compromete a expresarme en esta forma. Para que alguna persona reflexione y entienda que tiene que cambiar. Este mundo tiene que cambiar. No podemos seguir escuchando las mentiras de las personas que mencioné anteriormente. Yo tengo que escuchar su voz, depender de su palabra, de Dios. Para agradar a Dios. Y si yo lo entiendo así, si en mí se da el cambio, la transformación, mi vida va a tener éxito. Para mí el éxito no son los proyectos de esta tierra, no es la gloria de esta tierra, no es el poder, el tener dominio sobre los demás. Es agradar a Dios, servir a Dios a través de las personas necesitadas, en lo material, en lo físico, en lo espiritual. Yo tengo que expresarme en esta forma, porque eso es lo que está dentro de mí. Dios pone tanto el querer como el obrar. Así lo dice en Filipenses 2, versículo